En este video vamos a estudiar el comportamiento geométrico de cierto tipo de transformaciones lineales en R3, concretamente las reflexiones. Entonces, lo primero que debemos hacer es comprobar que de hecho las reflexiones son transformaciones lineales. Aquí tenemos tres reflexiones. Yo solo lo voy a verificar para una porque las tres son bastante similares y les queda de ejercicio hacerlo para las otras dos. Entonces, les recuerdo que debe cumplir una función para hacer una transformación lineal. Entonces, debe ser una función entre espacios vectoriales y para cualesquiera dos vectores debemos tener que la imagen de la suma debe ser la suma de los vectores. Y si yo cojo un vector y un escalar, t del producto escalar debe ser el producto escalar de t del vector, ¿sí? En esencia, esto nos dice que la función respeta la estructura de espacio vectorial que tienen v y w. Entonces, chequemos estas propiedades para T1. Entonces, yo cojo dos vectores en el espacio vectorial de salida, que es R3. Considero el vector suma y le aplico T1. Entonces, T1 lo que hacía era ponerle menos a la última coordenada. Entonces, vamos a tener x1 más x2, y1 más y2. Y en la última, menos z1 más z2. Yo puedo distribuir ese menos y agrupar las coordenadas del primer vector y las del segundo vector. Entonces voy a obtener x1, y1 menos z1 más x2, y2 menos z2. Y si se fijan, pues esta es t1 del primer vector y este es t1 del segundo vector. Entonces obtenemos la suma de las imágenes de los vectores. Veamos la siguiente condición. Cojo un vector arbitrario y cualquier escalar. Considero el vector producto escalar con alfa y le aplico t, lo cual pues me pone un menos en la última coordenada. De nuevo puedo factorizar alfa y voy a obtener alfa por xy menos z. Y xy menos z es justo t del vector del inicio. Entonces obtengo alfa por t1 de xy z. Y eso termina la verificación de que es transformación lineal. Entonces, ¿por qué decimos que estas son reflexiones? Pues porque cada una de ellas está haciendo una reflexión respecto a cierto plano. Entonces, la primera, al ponerle un signo menos a la coordenada z, vamos a lograr una reflexión respecto al plano xy. En la segunda, al poner un menos en la segunda coordenada, reflejamos respecto al plano xz. Y en la última, al ponerle un menos en la primera coordenada, reflejamos respecto al plano yz. Entonces, veamos esto gráficamente. Aquí estamos. Entonces, solo para recordarles la convención de GeoGebra, el eje rojo es X, el eje verde es Y y el azul es Z. Entonces, este que sale por default sería el plano XY. Este de aquí sería el plano XZ. Y este de aquí sería el plano YZ. ¿Sí? Listo, entonces voy a mostrarles este vector, el vector 333, y lo vamos a aplicar las diferentes transformaciones lineales para ver cómo se refleja. Entonces, en el primer caso, vamos a reflejarlo respecto al plano XY. Entonces, si yo, que pues es el plano que viene aquí por default, si yo pongo un espejo aquí abajo, pues debería esperar un vector justo abajo de él, ¿no? Entonces, veamos. Si ven, efectivamente obtengo este vector, forman el mismo ángulo con el plano. Veamos otro caso, digamos que yo quiero reflejar respecto al plano XZ, pues debería obtener un vector aquí en este octante, ¿no? Entonces, veamos, justamente, ahí está la reflexión respecto a ese plano. Veamos el último caso, tengo el plano YZ, y en este caso, pues, debería obtener un vector aquí en este octante, que justamente es este T3. ¿Sí ven? Que es el mismo vector, pero pues reflejado. Pues no solo podemos aplicárselo a vectores, digamos que yo podría restringir la transformación lineal a un subespacio. Digamos que yo considero este plano, piense que pasa por el origen, entonces esto es efectivamente un subespacio de R3. Y si yo le aplico la transformación lineal, reflejar respecto al plano XY, ¿qué debería obtener? Pues estos vectores de aquí deberían aparecer aquí en este octante. Y estos de aquí deberían aparecer aquí arriba. Entonces me daría un plano de tal forma que se forma una X, que es justamente este de aquí. ¿Sí ven?
lo estaría reflejando respecto al plano XY. Y les voy a dejar de ejercicio reflejar este mismo plano respecto a los otros planos.